El otro día hacíamos una pregunta referida a un personaje. Ya vemos que nuestra catedral pues da muchas opciones, ¿no? Y podríamos estar así pues toda la vida. Y ese personaje que tiene tanta importancia desde un punto de vista de la cultura, de la literatura y también del mestizaje, ¿verdad? Ese es el Inca Garcilaso de la Vega. Y él está enterrado en una de las capillas de la catedral, en la capilla de las benditas ánimas del purgatorio. Es verdad que no es una de las mejores capillas desde un punto de vista artístico e interesante también, ¿no? Ahora describiremos un poquillo, pero lo importante sobre todo es ese valor histórico, ¿no? Por ser el lugar donde está enterrado un personaje que si lo nombramos con el nombre de Gómez Suárez de Figueroa, por lo mejor no nos suena nada, ¿no? Pero es más conocido por Garcilaso de la Vega, el Inca. Él nació en Perú, en el Cuzco, y murió en Córdoba. Él es uno de los grandes escritores que han salido de la cultura peruana, de la cultura mestiza, ¿no? Pero lo curioso en él es que era hijo de un noble español y de una princesa peruana, que pertenecía precisamente a la estirpe de los emperadores incas, ¿no? Un personaje muy importante, porque es el primer intelectual realmente de talla universal que produjo el mestizaje en América. Es muy curioso porque el fallecimiento se produce el día 23 de abril de 1616. Es decir, el mismo día, mes y año que esos dos grandes representantes de las literaturas españolas, Miguel de Cervantes, y británica, William Shakespeare. Por eso es por lo que la UNESCO decidió elegir esa fecha como el Día Internacional del Libro. Es decir, que nuestro Inca Garcilaso figura en la declaración que hizo la UNESCO, ¿no? Eh, Aunque hay que decir una cosa, eso a lo mejor no todo el mundo lo sabe, pero realmente Shakespeare no murió el 23 de abril. Es verdad que murió el 23 de abril en Inglaterra, pero Inglaterra en esa época se regía por el calendario juliano, es decir, ese calendario que propone que lo hacen realmente los jesuitas, ¿no? Con sus estudios astronómicos, pero que lo propone el Papa Gregorio XIII, de ahí viene el nombre de calendario gregoriano. Fue una adaptación, digamos, una corrección del calendario juliano, ¿no? Entonces, cuando ya en toda Europa, en toda la Europa católica, teníamos el calendario gregoriano, ¿verdad? En Inglaterra seguían teniendo el juliano. ¿Qué significa? Pues que realmente Shakespeare murió el 3 de mayo. El 3 de mayo, eso es mucha gente seguramente que no lo sabe, ¿verdad? Bueno, pero eso no nos afecta en definitiva, ¿no? Porque para los británicos en esa época era el 23 de abril. Bueno, lo que a nosotros nos interesa es que para nuestra catedral y para la ciudad de Córdoba, esa presencia, ¿no? Esa presencia del Inca Garcilaso en nuestra tierra, ejemplo de la riqueza cultural que generó el mestizaje en la América española, pues es importantísimo, ¿no? Aunque, ya lo diremos en otra ocasión, no es el único escritor, no es el único gran escritor enterrado en la Catedral de Córdoba. Bueno, pues si os parece voy a describir un poquito la capilla, ¿no? La capilla se le entrega efectivamente, según un acta capitular de octubre de 1612, a Garcilaso Inca de la Vega, le llaman. Tiene un retablo, es muy sencillo, tiene un gran registro, con una especie de caja central, con dos columnas entorchadas, y en el interior se encuentra un Cristo crucificado, de Vázquez de Ureta. El fondo es muy curioso porque tiene una pintura que representa la ciudad de Jerusalén, es decir, es como el Calvario, ¿verdad? Y al fondo se ve la ciudad de Jerusalén. Y esa está atribuida a un pintor llamado Melchor de los Reyes. Luego tiene un frontón partido, y en el centro un pequeño relieve del Padre Eterno. Es muy interesante, quizás lo que nos podría llamar la atención es la reja que separa la capilla del resto de la catedral. Pues aparece un escudo, ¿verdad? Con las armas de los Figueroa, de los Mendoza, de los Vargas, de los Sotomayores, es decir, de toda esa familia del Inca por parte de padre, pero también los atributos de su estirpe incaica. El sol, la luna creciente, la mascapaicha, que está pendiente del yautu, que es una especie de sombrero de tocado, una especie de corona que llevaba el Inca, el rey de los Incas, ¿verdad? El Inca, sobre la cabeza, como signo de su dignidad imperial, y dos serpientes, ¿no? Dos serpientes coronadas. Y me gustaría leer lo que dice la lápida, ¿no? La lápida dice así: el Inca Garcilaso de la Vega, varón insigne,
digno de perpetua memoria, ilustre en sangre, perito en letras, valiente en armas, hijo de Garcilaso de la Vega, de las casas de los duques de Feria e Infantado, y de Elizabeth Palla, hermana de Huayna Capac, último emperador de las Indias. Luego habla de su trabajo como escritor, pero es muy curioso, ¿no? Como en pleno siglo XVI-XVII, un personaje se podía sentir absolutamente orgulloso de su estirpe inca, siendo también de estirpe española, ¿no? Es muy curioso porque cuando llegó a Córdoba, el que entonces era maestre escuela de la catedral, lo saludó de la siguiente manera, dice el mismo inca: hízome mucha merced en todo. Dice, las primeras palabras que me saludó fueron estas: un antártico, nacido en el Nuevo Mundo, allá, debajo de nuestro hemisferio, y que en la leche mamó la lengua general de los indios del Perú. Es decir, cómo se valoraba esa, esa presencia, ¿verdad? Ese mestizaje entre las dos culturas que produjo la conquista española en América, ¿verdad? Bueno, pues es muy curioso que la capilla se dedique a las benditas ánimas. Bueno, pues la oración por los difuntos es una cosa que en la iglesia siempre se ha practicado, ¿no? Y allí está enterrado también un gran obispo de Córdoba, el famoso Fray Albino, que todos conocemos, ¿verdad?, por su gran labor en la construcción de casas, de viviendas sociales, ¿no?, en el campo de la Verdad y en Cañero. La verdad es que es una capilla interesante dentro de esas muchas capillas que tenemos nosotros en la catedral. Y quisiera ahora plantear otra preguntita para el próximo programa, para la próxima semana. En este caso, la pregunta es muy fácil, basta con ver los periódicos. ¿Qué importante capilla de la catedral ha sido inaugurada recientemente, o mejor dicho, su restauración ha sido inaugurada recientemente por el nuncio de su santidad, por el representante del Papa en España? ¡Qué hermosa capilla! A la que, por supuesto, invito a todos que visiten en la catedral. ¿Y dónde podemos escribir? Pues al WhatsApp del teléfono 672 60 60 72. Se puede escribir primero el dintel, a continuación el nombre de pila y el mensaje, o bien enviar un email a la dirección de correo electrónico patrimoniocultural@diocesisdecórdoba.es. Pues che, que estés pronto con nosotros, por favor. Que Dios bendiga a todos.